Estimados alumnos, sean bienvenidos a esta suerte de curso online, pero que no se justifica sino a propósito de las circunstancias que estamos evidenciando por estos días en Chile y en todo el mundo. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Y bueno, mi misión ha sido justamente tratar de impulsarlos a que, a pesar de todas las adversidades, y particularmente esta situación que yo creo que nadie me imaginó, tengamos la posibilidad de concretar este curso de alguna forma y en este sentido de la mejor forma posible. La mejor forma posible se ha tenido que replantear con la universidad, tanto desde el punto de vista de los materiales que uno tiene que concretar hacia ustedes, transmitir hacia ustedes, los apuntes y fundamentalmente la sustitución de la clase presencial por esta suerte de cápsula eh, esta cápsula de video que permitirá de alguna forma tanto aclarar dudas como también graficar de mejor forma y orientar en los conceptos que se materializan a propósito de esta asignatura. Esta asignatura, como les señalé en la introducción al curso que remití vía plataforma, es bastante trascendente para el ejercicio profesional y fundamentalmente para cualquier abogado. El régimen recursivo es una materia que ustedes no pueden soslayar ni tampoco mirar en menos desde el punto de vista de que a propósito de los recursos nosotros vamos a tener la posibilidad concreta de instar al mismo tribunal o a otro tribunal para que proceda a manifestarse jurídicamente en torno a aquello que a nosotros nos resulta gravoso o que nos ha generado un agravio, como lo veremos en lo sucesivo. Por de pronto, esta clase no tiene sino más bien un fin ilustrativo y como les he señalado, la esencia del contenido está a propósito de los apuntes con los cuales que ustedes tienen para leer, para darle lectura y que se encuentran también en plataforma. Yo les subí un material que es un libro de recursos y les dije que hay determinados capítulos que entiendo son de lectura obligatoria. No sustituyen evidentemente la clase, pero permiten de alguna forma adentrarse de mejor manera y de mayor manera a los contenidos que yo voy a tratar de esbozar en estas sucesivas cápsulas que vamos a tener que ir entregándoles semanalmente hasta que termine el curso. Veremos más adelante la modalidad de evaluación. Yo pretendo una prueba online, así como estoy ahora grabando, tener una interacción con ustedes me significaría tener justamente presencialidad y de esta forma también retroalimentación de contenido. Por lo tanto, creo que resulta bastante gráfico utilizar estos medios tecnológicos que hoy que hoy disponemos para poder concretar cada una de las materias. Bueno, sin más preámbulo, por cuanto ya hemos tenido bastante preámbulo antes de darle inicio a este curso, vamos a tratar de graficar el tema o adentrarnos en el tema partiendo de una institución que yo en algún momento con otros cursos he tratado de ser como bastante rígido. Y esto es el llamado concepto de instancia. Cuando estudiamos instancia, nosotros debemos enfocarnos a cada uno de los grados de conocimiento que tiene un tribunal para adentrarse en el conocimiento justamente de los hechos y del derecho. Entonces, este grado de conocimiento que tiene un tribunal para conocer de los hechos y del derecho es lo que nosotros vamos a tener que conceptualizar como instancia. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque existen procedimientos que son de única instancia, procedimientos que son de doble instancia y que tienen variabilidad en cuanto al régimen recursivo que está asociado a este respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Los procedimientos de única instancia, bien lo saben ustedes, son aquellos que son conocidos por un tribunal y que no admiten una doble instancia, una segunda instancia, un segundo grado de conocimiento. Por contrapartida, un procedimiento de doble instancia permite, a través de la vía del recurso de apelación fundamentalmente, y es el único en realidad,
darle cabida al superior jerárquico del tribunal que dictó una determinada resolución para que éste se adentre en el conocimiento de los hechos y del derecho. Dicho lo anterior, yo les señalé también en la introducción al curso que les escribí en plataforma, resulta del todo necesario que ustedes manejen la conceptualización de ciertas instituciones que son sumamente relevantes. Y estas instituciones se materializan o se conceptualizan eh, básicamente en la distinción de las distintas resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales tienen una suerte de jerarquía, y si se me permite, y esto es a lo mejor no muy jurídico, una suerte de jerarquía piramidal, donde en la cúspide tenemos a la sentencia definitiva, aquella que pone fin a la instancia resolviendo el asunto controvertido. Y en su pilar más bajo, o en su peldaño número uno, si queremos llamarlo así, nos encontramos con los decretos, providencias y proveídos. En el intermedio entre la sentencia definitiva y los decretos, providencias y proveídos, que son estas actuaciones o resoluciones judiciales, ¿cierto? Nos encontramos también con los llamados autos, con las sentencias interlocutorias que admiten una clasificación dual entre sentencias interlocutorias de primer grado y de segundo grado, para llegar finalmente, como les dije, a la sentencia definitiva, que es la cara visible del tribunal, aquella resolución que en el fondo viene a poner fin a la controversia, resolviendo, en estricto rigor, el asunto controvertido. ¿Por qué toda esta distinción? Porque nosotros tenemos que partir, ¿cierto?, de la base que los recursos tienen una ontología, una razón de ser. No podemos estudiar esta materia sin antes entender del por qué existen los recursos procesales. Bueno, en términos generales diríamos que los recursos tienen por objeto de algún modo obtener la modificación de alguna resolución, cualquiera sea esta, ya sea por el mismo tribunal que dictó la resolución o ya sea por otro de superior jerarquía, ¿ya? Y la primera pregunta que se nos viene o que se nos tiene que venir a la cabeza es ¿por qué existen los recursos? ¿Por qué si nosotros hemos confiado de alguna manera en el ejercicio jurisdiccional, esta decisión tiene que ser revisada? Bueno, ya hay distintas respuestas a ello, fundamentalmente porque errar es humano. Y partamos de la base que el ejercicio de la jurisdicción lo materializan los jueces, que son seres humanos y que, por tanto, pueden estar sujetos a hierros, a errores que ameritan de alguna forma que la resolución pueda ser modificada o pueda ser dejada sin efecto si nuestro fin es anularla finalmente. Entonces, debe existir, de acuerdo a lo que nosotros tenemos que entender, un mecanismo que nos permita justificar de algún modo el llamado debido proceso. Un debido proceso, ¿cierto?, que es un concepto jurídico indeterminado, pero que nos permite de alguna forma entrar a conceptualizarlo teniendo en consideración varios parámetros. Y uno de ellos, en particular, es aquel que nos dice que todo debido proceso debe contar con un mecanismo recursivo, un mecanismo de impugnación de la resolución dictada por este tribunal inferior, para efectos de que el tribunal superior eventualmente pudiese llegar a conocer de aquello. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que si los jueces son seres humanos que hierran en sus resoluciones, estas resoluciones, ¿cierto?, están asociadas al criterio interpretativo que estos señores, me incluyo, tienen de las leyes, por cierto. Desde el momento en que, se encuentran en la necesidad de aplicar normas generales y abstractas al caso concreto, en particular. Y es evidente que entre una multiplicidad de jueces existan también multiplicidad de casos resueltos con criterios que no son necesariamente uniformes. Bajo esta lógica, entonces, el régimen recursivo o los recursos permiten
que tribunales superiores de justicia vayan de alguna forma uniformando estos criterios en cuanto a la interpretación de las normas. Nosotros sabemos que no estamos regidos por un sistema consuetudinario o donde tengamos la privacidad del common law, como ocurre, por ejemplo, en países de origen anglosajón. Y consecuencialmente nosotros no, en nuestra idiosincrasia, en el derecho occidental fundamentalmente, no tenemos la necesidad de, ¿cierto?, ver cómo resuelve el superior para que nuestro criterio interpretativo sea idéntico. Podemos perfectamente diferir de lo que una corte de apelaciones puede resolver o de lo que la mismísima Corte Suprema puede estar resolviendo para un caso en particular. Pero de alguna forma debemos entender de que si la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones tienen criterios interpretativos frente a determinadas materias, estos criterios se van a sentar al punto tal de que los jueces de primera instancia van a tender de algún modo a que sus resoluciones vayan en ese sentido, sin que ello sea evidentemente obligatorio, porque sabemos que, de conformidad a lo que establece el propio Código Civil, la resolución judicial, la sentencia, ¿cierto?, solamente tendrá aplicabilidad para el caso concreto y particular del que se trate, y no efectos genéricos o generales. Ahora, la forma entonces también de materializar a través del régimen recursivo un efectivo control jurisdiccional se justifica finalmente para efectos de evitar las arbitrariedades que se puedan producir evidentemente por los tribunales de la instancia. Entonces se presume que un tribunal que eventualmente prevarica, un tribunal que eventualmente dicta una resolución torcida o desajustada de derecho, puede o debe enmendarse aquello a través de lo que es el régimen recursivo y fundamentalmente a través de del mecanismo de impugnación que establece para estos efectos la ley. Ahora, se puede criticar lo que yo estoy señalando bajo la óptica de que, bueno, si errar es humano, ¿por qué no va a poder errar nuevamente un tribunal de segunda instancia en el criterio interpretativo y consecuencialmente tener una resolución que sea tal vez injusta o desajustada a lo que es el criterio de justicia material que nosotros esperamos? Bueno, eso puede ocurrir, pero creo que estos paliativos son necesarios entenderlos para poder estar frente a lo que nosotros consideramos como un escenario donde el debido proceso tiene cabida. Y es así como nosotros nos hemos planteado el sistema procesal y así es como nos hemos planteado el sistema recursivo. Dicho lo anterior entonces, y haciendo esta introducción en torno a lo que justifica de algún modo el concepto de recurso, vámonos al concepto propiamente tal. ¿Qué debemos entender por un recurso? O por los recursos procesales. Y este es un concepto que, así como en algún momento les insté a que ustedes se tatuaran, ¿cierto?, el concepto de jurisdicción y lo tuviesen consigo arraigado, este concepto también es de aquellos que son de suyo trascendente. Los recursos son aquellos medios o instrumentos procesales que la ley otorga a las partes, ojo, agraviadas con el contenido de alguna resolución judicial determinada. Ya sabemos que puede ser una sentencia pendiente, una sentencia interlocutoria, un auto o un decreto incluso, y que se estima por dichas partes erróneas a fin de que de poder instar porque ésta sea modificada o incluso invalidada dentro del mismo proceso en el cual se dictó. ¿Se entiende? No estamos hablando de que se busca otro proceso paralelo para efectos de poder justamente enmendar, es decir, modificar la resolución o invalidarla, sino que dentro del curso del mismo proceso, que podría contemplar dos instancias perfectamente, se busca que esta resolución se invalide, lo que significaría anularla, o incluso se enmiende, se modifique en su aspecto sustantivo. Vamos a hacer una suerte de catastro o enumeración de los recursos procesales, que no se encuentran tratados todos, por cierto, en forma conjunta,
con algunas alusiones en particular en torno al recurso de amparo y al recurso de protección. Bueno, son recursos procesales y esto lo tenemos que entender porque forma parte de lo mejor de la materia que vamos a tener que contemplar en el examen final. El recurso de aclaración, complementación, rectificación o enmienda tratado en el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil. El recurso de apelación tratado en el Código de Procedimiento Civil también en los artículos 186 a 230. El recurso de hecho, con sus variables que son el falso recurso de hecho y el verdadero recurso de hecho. El recurso de reposición o reconsideración. El recurso de casación en la forma, el recurso de casación en el fondo, el recurso de queja, ¿cierto? El recurso de revisión, y aquí yo me quiero detener porque se habla básicamente de recurso de revisión, pero no es tan así, ¿ya? Lo vamos a entender evidentemente cuando vayamos adentrándonos en la materia. En torno al llamado recurso de revisión, en torno al llamado recurso de amparo y en torno al llamado recurso de protección. ¿Y por qué hago este alcance? Porque tradicionalmente se estudia dentro del capítulo de recursos a estas instituciones, pero no son en su estricta ontología, en su estricta naturaleza jurídica recursos. Porque de conformidad al concepto que acabamos de dar a conocer de esta institución, de los recursos, aquellos tienen por objeto modificar o anular, como lo hemos dicho, una determinada resolución judicial. Pero a través de la vía del recurso de amparo, a través de la vía del recurso de protección, no pretendemos modificar una resolución judicial, sino que acudimos básicamente para amparar, para proteger algunos de los derechos o garantías que se encuentran constitucionalmente establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental, pretendiendo justamente que la Corte de Apelaciones respectiva, ¿cierto?, enmiende conforme a derecho aquel soslayamiento que hay de esta garantía constitucional que está conculcada. El derecho a la vida, ¿cierto?, el derecho de propiedad, por ejemplo, son garantías o son derechos fundamentales que se encuentran establecidas en el artículo 19, número 1, número 24 en particular, y aquellas garantías tienen un sustrato de protección al alero del recurso de protección. Pero si hablamos de la libertad individual de las personas, nosotros nos vamos a tener que enfocar en otro recurso, el llamado recurso de amparo o habeas corpus, que no pretenden la modificación o invalidación de una resolución judicial, sino más bien buscan restablecer el imperio del derecho cuando la libertad ambulatoria de una persona se ha visto privada. Y esto sin perjuicio del llamado amparo ante el juez de garantía, que es una institución que trata el artículo 95 del Código Procesal Penal y que tiene matices diversos al amparo constitucional, que lo estudiaremos en su momento. Pero tengamos en cuenta esta cuestión como algo de relevancia, que tanto el recurso de protección y el recurso de amparo son mal llamados recursos de protección y recurso de amparo, lo mismo que el recurso de revisión, que no busca, ¿cierto?, modificar o anular una resolución judicial, sino más bien son acciones constitucionales que tienen un fin distinto, pero forma parte de nuestro estudio y de nuestro capítulo. Bueno, dicho lo anterior, entonces, ya teniendo el concepto, ya teniendo una nomenclatura más bien básica en torno a cuáles son los recursos, adentrémonos en la clasificación de los recursos. ¿Cómo podemos clasificarlos? Y aquí tenemos que ser enfáticos en que uno de los criterios de clasificación se vincula a la naturaleza del error que se está reclamando. Es decir, según la naturaleza del hierro que se reclama, ¿cierto?, existen recursos que tienen por objeto corregir resoluciones con error en el juzgamiento, que lo vamos a entender como error injudicando. Y aquí tenemos al llamado recurso de apelación y recurso de casación en el fondo, y aquellos que atacan resoluciones con errores en el procedimiento. ¿Me entienden? Es decir, no en la sentencia misma, no en la adjudicación de la pretensión de las partes, sino más bien en
la forma procesal como se ha materializado justamente el dictamen o la resolución del tribunal, que consigo tiene algún error que amerita justamente su modificación. Y aquí tiene trascendencia el recurso de reposición y el recurso de casación en la forma. Sin perjuicio de esta clasificación, que es la naturaleza, que atiende más bien a la naturaleza del error, creo que la más importante y la más clásica de las clasificaciones, valga la redundancia, es aquella que discrimina en torno a los recursos ordinarios y extraordinarios conforme a su procedencia. Diremos que son recursos ordinarios aquellos que la ley de algún modo admite respecto de la generalidad de las resoluciones judiciales, sin señalar en forma expresa el tipo de error y condiciones que sin señalar en forma expresa el error en contra del cual o de la cual se puede en contra del cual se puede reclamar. Si ustedes ven que bajo un poco la cabeza es porque llevo un punteo a propósito de la materia para efectos de no perderme en cuanto al hilo conductor. Y aquí tenemos el clásico recurso ordinario, que es el llamado recurso de apelación. ¿Bien? Serán, por contrapartida, recursos extraordinarios aquellos que la ley normalmente solo concede en contra de ciertas y determinadas resoluciones, y en los casos y condiciones que la propia ley establece, que la propia ley señala. Y aquí tiene que tener cabida el recurso de casación, tanto en la forma como el recurso de casación en el fondo. Un tercer criterio de clasificación es aquel que distingue, ¿cierto?, según si a través del recurso lo que perseguimos es un nuevo contenido de la resolución impugnada o la nulidad de esta. Y aquí tenemos entonces, en el primer caso, cuando buscamos una modificación del contenido de la resolución, a la apelación, al recurso de reposición, al recurso de queja, ¿cierto? Y en el segundo caso, es decir, aquellos que buscan la nulidad, en otras palabras, o sea, que tienen un fin anulatorio de la resolución, al recurso de casación en la forma, al recurso de casación en el fondo, ¿cierto? Y, perdón, me perdí en el hilo conductor. Recurso de casación en la forma, recurso de casación en el fondo, que son los clásicos recursos que tienen por objeto invalidar una resolución. Perdón que haya pretendido irme por otro lado, pero estaba pensando justamente en el recurso de nulidad, que en estricto rigor es un recurso o la única vía, ¿cierto?, de impugnación que se contempla en el proceso penal. Y este recurso, lo veremos también en su momento, ¿cierto?, no pretende la modificación de la resolución, sino que la nulidad del juicio o de la sentencia. Cuando tratemos del recurso de nulidad, tengan en cuenta de que en el proceso penal, y esto valga este paréntesis, la respuesta que da el sistema a través de la sentencia definitiva en el proceso penal es una sentencia solo susceptible únicamente de este recurso, el llamado recurso de nulidad. Y este recurso de nulidad no configura instancia. Va a costar que a lo mejor entendamos esto, pero tengamos en cuenta de que, no obstante, puede ser de conocimiento de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones respectiva, el conocimiento de este recurso de nulidad no configura para ningún efecto el concepto de doble instancia, o sea, conocimiento de los hechos y del derecho como lo vamos a entender e interpretar de mejor modo al momento en que comprendamos el recurso de apelación. ¿Ya? Bien, hecho este alcance en torno a la clasificación de las resoluciones, de los recursos procesales, tengamos en cuenta ahora que nuestro capítulo se va a centrar en los llamados recursos ordinarios, en primer término.
Y luego vamos a ver los recursos extraordinarios. En relación a los recursos ordinarios, como hemos dicho, aquellos que proceden por ley y son concedidos por ley en contra de la generalidad de las resoluciones sin que haya una existencia de algún error preciso o determinado en contra de aquella que se está reclamando, ¿cierto? Diremos que son recursos que vienen por regla general a suspender la ejecución del fallo en contra del cual se reclama, la ejecución de la sentencia que a través de esta vía se está reclamando. Salvo caso de excepción en que nos encontremos frente a una llamada resolución que a lo mejor ustedes la tienen integrada en vuestros acepos, que son las resoluciones que causan ejecutoria, es decir, aquellas que permiten o que pueden cumplirse a pesar de existir recursos pendientes en su contra. Pero en términos generales, digamos que nuestro primer escenario de análisis se va a centrar en los llamados recursos ordinarios, y aquí vamos a contemplar el recurso de aclaración, interpretación, rectificación o enmienda. Yo lo grafiqué en algún momento cuando estudiaba los recursos como el recurso aire, y así me lo enseñó mi profesor. Aclaración, interpretación, rectificación, enmienda, le falta una C, que es la complementación también de la resolución, el recurso de reposición, el recurso, ¿cierto?, de apelación con su variable o arista llamada recurso de hecho, y nuestro análisis se va a centrar básicamente en eso en un primer momento. Luego pasaremos a estudiar los recursos extraordinarios, como el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo, que son también sumamente trascendentes. Vamos a partir entonces con el análisis de los recursos en particular, antes de cerrar este capítulo. El primer recurso que vamos a analizar es el llamado recurso de aclaración, interpretación, rectificación, complementación o enmienda. Aire, como les he señalado. Fíjense que aquí estamos frente a dos recursos en estricto rigor. Dos recursos consagrados en el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, que me voy a permitir dar lectura, y que alude a una institución llamada el deshacimiento del tribunal. Dice esa norma, notificada una sentencia definitiva a alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna. Y agrega a continuación, podrá sin embargo a solicitud de parte aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia. Por lo tanto, este recurso, que es el recurso de aclaración o interpretación y de rectificación, complementación o enmienda, tiene esta dualidad en su naturaleza jurídica. Uno que es la aclaración o interpretación y otro que es la rectificación, complementación o enmienda. Este recurso, fíjense, viene a establecerse como una excepción, y así se trata también desde el punto de vista doctrinal, al llamado deshacimiento del tribunal. ¿Y por qué? Porque sabemos que un tribunal, una vez que la sentencia ha sido notificada a una de las partes, a cualquiera de estas, no puede volver el tribunal a tomar pálculo en el asunto y decir, no, me equivoqué, yo voy a rectificar esto, o voy a recular en torno a la decisión que adopté. Sería un despropósito porque atentaría evidentemente contra, ¿cierto?, la seguridad y certeza jurídica que las partes pretenden al momento en que han querido que el tribunal se manifieste en torno a sus pretensiones. Por ende, esta excepción establecida por el legislador es una excepción al deshacimiento del tribunal, permite o permite que el tribunal sí o sí igualmente pueda nuevamente hacerse cargo de eso cuando, y perdonen lo ilustrativo, el juez se da cuenta, después de haber dictado la sentencia, ¿cierto?, y de haberla ¿cierto?, materializado en el expediente, que en realidad en vez de 500 millones de pesos, su sentencia condena
a una de las partes al pago de $500 millones. ¿Se dan cuenta? Hay un hierro de tal naturaleza, de tal envergadura, que permitiría justamente al tribunal o a ese juez no dormir tranquilo y al otro día levantarse, ponerse el traje, volver a su oficio y pretender, ¿cierto?, modificar aquello que él mismo dictó, no pudiendo hacerlo por regla general. Ya a eso estamos aludiendo cuando señalamos deshacimiento del tribunal. El tribunal, en otras palabras, se deshace de lo que conoció para no poder justamente abocarse nuevamente en el conocimiento del asunto, porque ya hay palabra escrita, hay firma el juez y esta resolución ya se encuentra notificada incluso a una de las partes. Pueden ser las dos, pero eventualmente a una, y con una nos basta, nos sobra para decir yo no puedo atender nuevamente el conflicto porque ya me pronuncié. Pero si el tribunal se da cuenta de eso, ya, ¿qué hago? Bueno, tenemos aquí entonces que analizar estas dos vertientes. Primero, la aclaración o interpretación, que es la vía a través de la cual se pretende que el mismo tribunal que dictó, ¿cierto?, la sentencia definitiva o interlocutoria proceda a aclarar aquellos puntos que aparezcan en ella como oscuros o dudosos a fin de poder darle justamente el alcance que realmente las partes han pretendido cuando han materializado el ejercicio de la jurisdicción a través de la demanda y de los escritos sucesivos, ¿cierto? Así, por ejemplo, si una sentencia que se dicta en un proceso de indemnización de perjuicio, supongamos que estoy demandando los perjuicios causados contra mi vecino, que es el del departamento más arriba, que tiene, ¿cierto?, una filtración y que hace que justamente el cielo de mi departamento se me venga abajo. En ese evento, en un proceso indemnizatorio, no se señala en forma precisa la fecha desde la cual deberá procederse, ¿cierto?, a reajustar la suma. Falta ahí un índice de reajustabilidad. Ustedes saben que toda sentencia deberá señalar que se condena, cuando condena y sobre todo cuando se trata de sumas de dinero, a una suma determinada con un índice de reajustabilidad conforme al IPC o conforme a algún grado de alguna unidad de reajuste. Y en este caso simplemente se dice Juan va a pagarle a Pedro $1.000.000 y punto. Bueno, la verdad es que en el caso que se diera lugar a esta demanda y que se condena a Juan o a Pedro a pagar esta suma, deberá señalarse entonces que son más los intereses y reajustes correspondientes, haciendo alusión a las fechas precisas desde en la cual se deberán calcular estos intereses y reajustes. No podemos nosotros decir más intereses y reajustes y punto. ¿Se entiende? Entonces, hay aquí una necesidad de aclarar o interpretar el tenor de lo decisivo del fallo, que en este caso guarda relación con un ejemplo de indemnización de perjuicios. La segunda vertiente de este recurso es la llamada rectificación, complementación o enmienda. Y aquí lo que se persigue a través de esta vía es que el tribunal que dictó la sentencia definitiva o interlocutoria, ¿cierto?, salve las omisiones en que dicha sentencia haya incurrido. O bien, rectifique aquellos errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en ella. Y es el claro ejemplo que les di a conocer a propósito de una suma que era en pesos y finalmente que estaba expresada en dólares y debió ser materializada en pesos. O una sentencia que simplemente no se pronuncia en torno a las costas, no obstante haber las partes solicitado la condena en costas para la vencida. Ustedes saben que el marco de acción, la órbita de competencia de un tribunal está asociado a lo que las partes piden en sus respectivos escritos. En una demanda yo tengo que materializar mi pretensión y una de las cuestiones que yo puedo materializar en la demanda es la condena en costas a la parte vencida, a la demandada. Si gano el juicio y el tribunal no se pronuncia en torno a las costas habiéndolo solicitado, ¿cierto?, podría materializarse una rectificación o una complementación, ¿cierto?, o enmienda de esta sentencia. Bueno, entendiendo entonces el supuesto o campo de acción que tiene este recurso de aclaración, interpretación, rectificación, complementación y enmienda,
Veamos las resoluciones en contra de las cuales procede este recurso. Y aquí es sumamente importante que tengamos en consideración que las resoluciones judiciales tienen que ser materia de nuestra asimilación, tienen que estar en nuestros acervos. No podemos prescindir de esta materia y decir, yo alguna vez la leí, entiendo por ahí lo que es una sentencia definitiva, algo me acuerdo lo que es un decreto. No. Se requiere que para esto ustedes tengan clarito el concepto de sentencia definitiva, de auto, de decreto, de sentencia interlocutoria de primer y de segundo grado, para poder entonces hablar en torno a esta materia, porque los recursos están asociados a la naturaleza jurídica de la resolución que se pretende modificar o anular. De ahí entonces que para el caso que estamos estudiando, que es el recurso de declaración, interpretación, rectificación, complementación o enmienda, nosotros tengamos que tener en cuenta que solo procede esta vía de modificación e impugnación en contra de las sentencias definitivas o sentencias interlocutorias y que vienen a constituir entonces una excepción de algún modo al llamado deshacimiento del tribunal. No procede el recurso de declaración, interpretación, rectificación, complementación o enmienda nunca en contra de un decreto, nunca en contra de un auto, pero sí en contra de una sentencia definitiva, sí en contra de una sentencia interlocutoria. La pregunta de cajón es, si ya sabemos lo que es el recurso, si ya sabemos, ¿cierto?, cuáles son las resoluciones que ameritan que nosotros podamos interponer el recurso, ¿cuál será el plazo de interposición para que éste tenga cabida? Bueno, la respuesta a esta interrogante nos la da el artículo 182 y 185 del Código de Procedimiento Civil. Porque por su propia naturaleza, la ley no establece un plazo para la interposición de este recurso. Por lo tanto, las partes podrán interponer esta vía de impugnación en cualquier momento. Incluso a pesar de haberse deducido recursos también en contra de la sentencia. Porque podemos perfectamente interponer el recurso aire, aclaración, interpretación, rectificación, enmienda, en contra de una sentencia que ha sido apelada. No hay ningún obstáculo porque la ley no nos franquea un plazo perentorio para el ejercicio de nuestra facultad legal. En otras palabras, el ejercicio de esta vía no suspende los plazos para aducir otros recursos. Aludamos finalmente a la tramitación de este recurso, materia a que se refiere el artículo 182 y 183 del Código de Procedimiento Civil. Primero, debe ser interpuesto ante el mismo tribunal que dictó la sentencia. Y es de toda lógica que yo vaya ante el mismo tribunal que dictó una sentencia, ya sea definitiva o interlocutoria, a alegar por ese error de copia, cálculo, transcripción, etc., al que se ha hecho referencia y que me condena a mí en dólares, siendo que debió ser en pesos. ¿Se entiende? Ante entonces el mismo tribunal que dictó la sentencia en contra de la cual se recurre y para que este tribunal conozca de aquel. Y el tribunal podrá, frente a este recurso que se ha deducido, resolver esta vía de plano, derechamente, y decir, cáspitas, me equivoqué, efectivamente la parte tiene razón, o darle tramitación incidental, es decir, conferir traslado a la contraparte para que resuelva luego de que la otra parte se haya pronunciado. Durante la sustanciación de este recurso, el tribunal se encuentra facultado también para suspender o no los trámites del juicio o la ejecución de la sentencia, según la naturaleza del reclamo que se está haciendo, conforme lo establece el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, estimados alumnos, a propósito de esta vía
de impugnación, hay una institución que me resulta sumamente interesante de analizar, que es aquella aclaración, rectificación y complementación que el propio tribunal, de mutuo propio, de oficio, en otras palabras, materializa. Porque nos dice el artículo 184 que sin perjuicio de aquel reclamo o de la acción que las partes puedan materializar en el proceso en contra de la sentencia interlocutoria o en contra de la sentencia definitiva que se está recurriendo, el tribunal puede de oficio proceder a la rectificación, complementación o enmienda, pero en este caso, ojo, y aquí vale y tiene cabida el ejemplo que les puse a propósito del juez que después de dictar su sentencia se va a dormir. Y tiene un sueño, una pesadilla y dice, diablos, condené a Juan a $1.000.000 y en realidad debió ser $1.000.000. El tribunal puede, oficiosamente, en otras palabras, modificar su fallo en el plazo de 5 días. 5 días contados desde la primera notificación de la sentencia. Recuerden ustedes que estamos frente a una institución que es una excepción al deshacimiento del tribunal. Y el deshacimiento, tratado en el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, nos dice que notificada una sentencia a una de las partes, a cualquiera de estas, demandante o demandado, ¿cierto? El tribunal no podrá entonces entrarse en el conocimiento nuevamente del asunto por cuanto ya esta sentencia se encontraba notificada. Pero aquí, no obstante estar notificada la sentencia, el tribunal de oficio se hace cargo de ese hierro y procede a modificarlo, a rectificarlo, a enmendarlo, pero para eso tiene un plazo estricto, perentorio, de 5 días, contados desde que se materializa esta primera notificación. Bueno, dicho lo anterior, estimados alumnos, valga este análisis introductorio y este análisis en torno al recurso de aclaración como primer video o cápsula que vamos a tener que ir concretando en lo sucesivo y en la medida que estemos vivos, y así lo esperamos. Los dejo para un segundo capítulo, espero que estén bien, cuídense, no salgan, salir nos hace mal. Chao, chao.